Una generación tras la pantalla. Así es como se podría definir a las generaciones del siglo XXI. Vivimos rodeados de innumerables soportes audiovisuales con tecnologías que pronto se quedan atrás y dan paso a novedosos formatos que llaman nuestra atención y ocupan nuestro tiempo. Móviles, televisores, monitores, son ventanas que observamos y por las que interactuamos para acceder a contenidos o incluso intercambiar información. La televisión no solo ha evolucionado en su formato, sino que sus contenidos se han multiplicado, se han diversificado hasta llenar de entretenimiento e información a millones de hogares en todo el mundo. Nos encontramos ante la era de la imagen. ¿Cómo surgió la televisión? La industria de la pantalla comienza su carrera en 1884. El ingeniero alemán Paul Nipkow presenta y patenta el disco de exploración lumínica. Se trata de un disco circular y plano con pequeñas perforaciones dispuestas en espiral que se hacía girar ante el ojo y permitía ver por completo una imagen situada al otro lado. También llamado disco de Nipkow, su aparición abriría las puertas al desarrollo de la televisión mecánica. Nipkow recoge experiencias anteriores de telefotografía, que habían conseguido transmitir imágenes en movimiento mediante ondas electromagnéticas. El físico Carl Ferdinand Braun construye el primer tubo catódico o tubo de Braun, pero no le encuentra ninguna aplicación práctica. Sin embargo, las cámaras y receptores de televisión modernos electrónicos se basan en este invento. En 1900 nace el término televisión. Lo utiliza el científico ruso Konstantin Persky en un documento leído por el primer Congreso Internacional de Electricidad celebrado en París durante la Exposición Universal. Televisión es una palabra compuesta por la voz griega tele, que significa distancia, y la palabra latina visio, que significa visión. En 1923, Vladimir Kosma, físico estadounidense de origen ruso, presenta el iconoscopio, un tubo electrónico de cámara basado en el tubo del físico alemán Braun. Los primeros dispositivos realmente satisfactorios para captar imágenes fueron el iconoscopio, que fue inventado por el físico estadounidense de origen ruso Vladimir Kosma en 1923, y el tubo disector de imágenes, inventado por el ingeniero de radio estadounidense Philo Taylor Farnsworth, poco tiempo después.
El 26 de enero de 1926 fue la primera vez que un televisor mostraba imágenes en movimiento. Aquel día, en un laboratorio científico de Londres, se realiza la primera demostración de lo que más tarde se conocería como la televisión. El responsable de tan magnífica hazaña fue John Logie Baird, un ingeniero escocés que dedicó su vida a perfeccionar lo que es la televisión. Baird tenía un éxito entre sus manos y solo le quedaba convencer al resto del mundo de lo interesante que era su aparato. Pronto fundó dos emisoras de televisión experimentales en asociación con la oficina de correos y gracias al sistema de cables de la empresa hizo la primera transmisión de televisión por cable. La prensa apoyaba a Baird, decía que era un visionario y que la radio oficial, la famosa BBC de Londres, debía ser reemplazada por la televisión. La institución, temerosa de los cambios y desconfiada ante el atractivo que el invento ejercía entre el público, rechazaba todos los intentos del inventor por conseguir una licencia de transmisión. Frente a eso, Baird respondía con emisiones piratas que violaban la ley inglesa. Finalmente, ante la presión ejercida por la prensa y el inventor, fue aceptada por la BBC. En 1927, el ingeniero de radio estadounidense Philo Taylor Farnsworth solicita la patente de un sistema de televisión totalmente electrónico. 2 años antes había inventado el tubo disector de imágenes, basado también en el tubo catódico de Brown, que eliminaba los discos giratorios presentes en los sistemas de televisión mecánica. En Washington, el estadounidense Charles Francis Jenkins empieza a transmitir imágenes de películas desde la estación llamada W3XK. Por otra parte, Baird lograba transmitir imágenes de un lado al otro del Atlántico, entre Londres y Nueva York. La BBC inicia sus emisiones regulares el 30 de septiembre de 1929. El sonido llegaría un año más tarde. Utiliza un sistema de televisión mecánico con una definición de 30 líneas. En 1930 son las americanas NBC y CBS las que empiezan sus emisiones regulares con sistemas mecánicos. Desde 1929 empezó a crear programas experimentales que, a pesar de sufrir miles de dificultades técnicas, no conseguían aplacar el interés del público por ese aparato casi mágico que emitía imágenes creadas a distancia. La opinión de la mayoría de los ingleses suponía que no pasaría mucho tiempo antes de que el televisor ocupara un lugar de privilegio en sus hogares. Baird estaba encaminado, ya contaba con los contenidos y con un auditorio ansioso por recibirlos. Solo quedaba desarrollar la técnica para la construcción de los televisores. En 1929, 3 años después de la primera emisión pública, y a pesar de que Baird creía que aún quedaba mucho por hacer, los televisores comenzaron a fabricarse en gran escala. Un año más tarde, alrededor de 20.000 aparatos se habían vendido en Inglaterra y el resto de Europa. La televisión, como la había imaginado John Logie Baird, no duró mucho tiempo más. Pronto, el afán por sacar cada vez más beneficios económicos de su invento dejó de lado el televisor mecánico y lo reemplazó por el eléctrico. Y mientras el televisor se convertía en un medio de comunicación por derecho propio, el nombre de su creador era exiliado a las menos consultadas páginas de las enciclopedias. En 1936, el régimen nazi experimenta con la televisión durante los Juegos Olímpicos de Berlín, realizando la primera transmisión en directo usando cámaras mecánicas y electrónicas. Durante la Segunda Guerra Mundial se produce un parón en el desarrollo de la tele, pero una vez acabada, el avance del nuevo medio será imparable. A finales de la década de los 40, la televisión electrónica sustituye completamente a la mecánica, y entre el 47 y el 48 aumenta un 500% la producción de aparatos receptores. En 1948, el ingeniero americano Ed Parsons crea el primer sistema de televisión por cable.
Estados Unidos adopta el sistema NTSC para la televisión en color. Alemania, por su parte, creará el sistema PAL de 625 líneas en el año 1963. Finalmente, Francia crea también su propio sistema SECAM en 1967. La televisión en color entró en funcionamiento en Estados Unidos y otros países en la década de los 50. En México, las primeras transmisiones en color se efectuaron en 1967 y en la década siguiente en España. Más del 90% de los hogares en los países desarrollados disponen actualmente de televisor en color. Se inaugura oficialmente el 28 de octubre Televisión Española, con una emisión desde los estudios del Paseo de La Habana. Madrid apenas contaba con unos 600 receptores y el alcance de las primeras emisiones no superaba los 60 kilómetros. En 1965 entra en funcionamiento el primer satélite geoestacionario comercial, el Intelsat 1 o Early Bird. Su misión, transmitir programas entre Estados Unidos y Europa. Las cámaras de televisión a bordo de las naves espaciales estadounidenses transmiten a la Tierra información espacial hasta ahora inaccesible. Las naves espaciales Mariner, lanzadas por Estados Unidos entre 1965 y 1972, envió miles de fotografías de Marte. Las series Ranger y Survivor retransmitieron miles de fotografías de la superficie lunar para su análisis y elaboración científica antes del alunizaje tripulado en julio de 1969, al tiempo que millones de personas en todo el mundo pudieron contemplar la emisión en color directamente desde la superficie lunar. Paralelamente, se había estado desarrollando una nueva tecnología de visualización. En 1907, el capitán Henry Joseph Brown, experimentando con carburo de silicio, se dio cuenta que el material producía un resplandor de color amarillento al hacer circular una corriente eléctrica a través del mismo. 20 años más tarde, el científico inventor ruso Oleg Losev desarrolla con éxito lo que sería el primer diodo emisor de luz. El color depende del material semiconductor empleado en la construcción del diodo y puede variar desde el ultravioleta, pasando por el visible, hasta el infrarrojo. Desde simples semáforos hasta complejas pantallas, el uso de los diodos se ha multiplicado y actualmente se constituyen como piezas indispensables de nuestra vida cotidiana. Los LEDs consumen 10 veces menos que las bombillas tradicionales y llegan a durar 30 veces más. Estos factores los convierten en una excelente inversión para la comunicación visual a gran escala. TFT, LCD, plasma, cristal líquido... Son muchas las tecnologías disponibles actualmente. Diferentes combinaciones de materiales que, de una manera cada vez más sofisticada y exigente, producen la radiación electromagnética que el ojo humano es capaz de percibir. Con una historia marcada por cambios, avances y mejoras, la pantalla se abre paso en nuestro mundo como un elemento más de socialización en nuestra era. La búsqueda de funcionalidad, accesibilidad y el entretenimiento en las pantallas nos aproxima a una revolución visual, en la que lo único claro es que nos queda mucho por ver.